En ese momento pensé, weón, casi nos matamos por esa estupidez mía de decir que sí se puede, sí se puede. El error fue haber estado 9 horas en la roca. El error fue haber estado 9 horas en la roca y yo obsesivo dije, no, sigamos porque hay que terminar esto, que yo bajara la guardia y que eso fuera una alta posibilidad de que nos pudiéramos matar y casi nos matamos por esa estupidez mía de decir que sí se puede, sí se puede. Esta historia que les voy a contar fue una vez que casi me maté, de verdad casi me maté. Esto era en el año 98. Yo había equipado mucho en las chicas, mucho. Tenía mucha experiencia equipando, de manejo de cuerdas, para lo que era el manejo de cuerda en esos años, que era bastante irresponsable, pero por lo menos tenía buen manejo de cuerda por la experiencia. Y en las chicas no había ninguna ruta multilargo larga. Y yo quería equipar una muralla que eran como 150 metros, que es San Pateste, que la equipé yo. Entonces le dije a un amigo que es Carlos Julio, que fuéramos a equiparlo. Carlos Julio tenía experiencia escalando, pero no tenía experiencia equipando. Sabía rapelear, pero sabía lo justo y necesario. Entonces, lo que hicimos nosotros fue llegar un día viernes, vimos dónde era la línea, hicimos algunas cosas logísticas y nos quedamos a dormir ese día en Las Chilcas. No dormimos bien, que eso es importante. Al otro día nos despertamos a las 6 de la mañana, así tal cual, porque sabíamos que iba a ser mucho, mucho trabajo. Las Chilcas es muy difícil de equipar, porque es conglomerado y cae mucha roca. Llegamos arriba de la roca, pusimos nuestro anclaje y empezamos a rapelear. Como Carlos Julio es un buen amigo, yo estaba muy preocupado de él. No quería que le pasara nada, sabía que esto era peligroso. Estábamos colgando al principio a más de 150 metros de altura. Nos daba mucho miedo. Íbamos con un taladro gigante, íbamos con mucho equipo. Estamos hablando de unas 100 chapas fáciles en la espalda. Ya íbamos muy, muy, muy cargados. Y empezamos ya a rapelear y a ir poniendo los anclajes y poniendo chapas y bajamos y bajamos y bajamos. La cosa es que nosotros, hasta que llegamos al último anclaje, desde arriba hacia abajo, todavía nos quedaban 40 metros para llegar al suelo. 40 metros. Pero habían pasado 9 horas. El sol ya estaba empezando como a bajar. Todavía estaba iluminado, pero sabíamos que nos quedaba una hora y media de luz y tenemos que ir a dormir nuevamente. Y habíamos calculado que iba a ser así. Pero esto es muy importante. Estábamos muy, muy cansados. Nos habíamos despertado muy, muy temprano y habíamos dormido en el lugar que tampoco es no es que se duerma mal, pero bien no se duerme. Y la sensación era, ya hicimos más de 100 metros y los 40 metros el último largo. Y aparte se veía que una ruta fácil, no era difícil, pero estábamos a 40 metros de altura. Y en ese momento yo bajé la guardia, total y absolutamente, y porque estaba aparte, insisto, muy cansado. Pusimos el anclaje, sacamos la cuerda, pasamos la cuerda, y yo todo el día me había preocupado de que mi amigo se pusiera bien el grillo, estábamos rapeleando con grillos, que estuviera a 2 puntos de seguridad, yo estaba a 2 puntos de seguridad, y en ese momento nosotros rapeleamos al unísono, rapeleamos los dos, uno por cada cabo de cuerda. Una cuerda unida, eran 100 metros de cuerda, pero 50 y 50 metros, ¿ok? Y la cosa es que la sensación era como, ya llegamos, ya esto es lo último, esto es el último anclaje, mañana le vamos a poner las chapas, pero terminamos. Pero terminamos y igual estaba a 40 metros de altura, era como ya el último escalón, claro, un escalón de 40 metros de altura. Entonces yo me preocupé de Carlos, dije, ya Carlos, estamos listos, me preocupé de su grillo, que pasara la cuerda y todo. Yo me saco, estamos a 2 puntos de seguridad, me saco los 2 puntos de seguridad, me agarro solo de la cadena y le digo a Carlos, ya está todo listo, Carlos, sácate los puntos de seguridad para que tú me pongas peso y yo tenga peso y bajemos repeleando al unísono. Carlos saca un seguro y yo cuando va a sacar el otro seguro y yo me empiezo a echar para atrás, me doy cuenta que no me había puesto el grillo. No estaba agarrado a nada. Es decir, si yo solté una mano y soltaba la otra, significa que paraba en el suelo. Y lo peor de todo es que si Carlos Julio soltaba ese otro punto de seguridad,
él también terminaba en el suelo. Es decir, yo caía a 40 metros, que seguro me mataba, y mataba de pasada a Carlos. En ese momento, por una cosa de reflejo, porque yo le tengo miedo a la altura, me miré el arnés. Pero me lo miré porque así como pensando que era una cosa paranoica, y en ese momento me di cuenta que no había pasado el grillo, que no estaba a nada. En ese momento agarro de nuevo mi cuerda, le grito a Carlos Julio, por favor, no te vayas a soltar, no te vayas a soltar. Y Carlos me mira y es como, ¿pero qué pasó? Se vuelve a anclar, yo me anclo y empezamos ahí a como, como una risa nerviosa de que casi me había matado y que de pasar casi lo había matado a él. Y eso fue, nos quedamos ahí, te juro, unos 5 minutos pensándola, diciendo realmente casi nos matamos. Y es importante saber de por qué pasó esto. Yo esto le he dado vuelta durante 20 años, y hay varias cosas. Primero, no hicimos chequeo cruzado. Y eso fue mi error, 100% mi error, porque Carlos confiaba mucho en mí, sabía que yo tenía mucha experiencia, había equipado mucho, nunca me había pasado, y él sabía que yo le tenía miedo a la altura y que siempre estaba muy preocupado de todos los detalles. Entonces él no se preocupó de mí, él solamente veía que yo me preocupaba de él y veía que yo siempre hacía todo bien y que siempre veía que todo estuviera bien. Entonces no hizo doble check. Y ahí, claro, fue una estupidez. No hizo doble check porque simplemente no lo hizo y porque como yo era el jefe, el líder, como que no me quería pasar a llevar, éramos muy amigos. Y eso es una estupidez. Porque ahora yo cuando enseño a la gente a hacerse nudo, no en cursos, yo le enseño de repente a amigos, a algunos alumnos que quieren saber un poco más, yo le enseño y le digo, siempre doble check. ¿Por qué? Porque pasan tonteras como esta. Aunque la otra persona tenga mucha experiencia, a veces comete errores. Y yo ese momento lo cometí. Y si alguien les dice, no, si yo tengo mucha experiencia escalando y qué sé yo, y no es necesario el doble check, mentira, loco. Tienen que hacerse siempre doble check. Y el otro error que cometimos los dos, pero yo lo cometí porque yo era el líder, era que estábamos muy cansados, que no tuvimos tiempo de descansar, estuvimos 9 horas colgando, prácticamente la mitad del día bajo el sol, ¿ok? Llevamos el agua suficiente. Cuando ya llevábamos 5 horas, ya estábamos muy cansados, pero yo era obsesivo y era muy trabajador y Carlos Julio me iba a seguir en todo. Entonces era como, estamos muy cansados, no, sigamos, hay que terminar. Y finalmente eso nos llevó a un cansancio extremo. Yo estaba muy cansado, yo creo que estaba hasta un poco deshidratado. Y en ese momento yo creo que eso no me hizo pensar bien, no me hizo tomar buenas decisiones, me hizo bajar la guardia y aparte de esa estupidez de pensar de que bueno, ya nos queda el último largo, así como que nos queda nada y nada son 40 metros de caída libre, no, eso no podía ser. Entonces hay que tener cuidado de que de no llegar al extremo, a menos que sea absolutamente necesario, pero si teníamos la posibilidad de, tal vez en vez de estar 9 horas colgando y estar 5, creo que lo debimos haber hecho. ¿Por qué? Porque nos pudo haber costado la vida. Y lo peor de todo es que al otro día igual nos teníamos que quedar porque nos quedaba mucho por hacer. Bajamos ese día, lo pensamos mucho, nos volvimos a quedar durmiendo y al otro día volvimos a bajar a terminar todo. Y claro, estuvimos solo 4 o 5 horas y lo peor de todo es que sabíamos que teníamos que volver al siguiente fin de semana. Entonces, habernos cargado todo el trabajo en un solo día fue una estupidez que nos pudo haber costado la vida. Así tal cual. ¿Ok? Chicos, voy a tratar de dar todas mis experiencias, porque esta experiencia yo siempre se las digo a mis alumnos, siempre les digo historias como estas de estupideces que uno hace, pero que de cierta manera te quedan metidas en la cabeza. Me queda todavía otra historia en que casi me mato. Y tengo otra historia en que casi yo mato a mi compañero, pero eso va a ser para otro capítulo, cabros. Así que si les gustó, like, suscribirse por favor y nos vemos pronto. Un abrazo.